Hay una palabra que Pablo eligió con precisión deliberada de entre todas las palabras disponibles en el griego del siglo I para nombrar exactamente lo que ocurrió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, y esa palabra no es victoria, no es milagro, no es señal de poder ni conquista sobre la muerte, sino un término técnico tomado directamente del calendario litúrgico que Dios le entregó a Moisés en el desierto, un término que los sacerdotes hebreos conocían con precisión absoluta, que cada israelita que había asistido al templo reconocía de inmediato, y que la gran mayoría de quienes celebran cada año el Domingo de Resurrección nunca han escuchado pronunciar en su iglesia, en su grupo de estudio, ni en ninguna de las homilías que han recibido a lo largo de su vida. Esa palabra no hace la resurrección más pequeña, la hace más grande de lo que la mayoría ha alcanzado a procesar. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no debilita la fe, no convierte la celebración en un problema que hay que resolver, ni en una tradición de la que avergonzarse. Lo que descubrirás hoy la amplifica, porque hay algo que el Domingo de Resurrección contiene, codificado en el libro de Levítico 16 siglos antes de que Jesús naciera, que explica no solo qué sucedió en aquella mañana del primer día de la semana, sino para qué sucedió y qué garantiza hacia adelante. Si te quedas hasta el final de este video, lo que encuentres aquí va a cambiar la manera en que entiendes cada domingo por el resto de tu vida y también lo que entiendes sobre cada persona que perdiste. Aparche, esa es la palabra. Aparche, en griego, apargí. Pablo la escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, aparche de los que durmieron. Una sola palabra, un término específico que el apóstol más entrenado del judaísmo del siglo I eligió para describir la resurrección, y que no fue elegida por elocuencia ni por conveniencia retórica. Pablo conocía el Levítico de memoria, conocía cada festividad que Dios había ordenado, y cuando llegó el momento de explicar el significado de la resurrección, no buscó en el vocabulario de los filósofos griegos. Fue directo al calendario del templo. Si este tipo de revelación bíblica habla a tu espíritu, si sientes que hay capas en las Escrituras que nadie te ha enseñado, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí es donde descubremos lo que ha estado oculto a plena vista. Levítico 23 es uno de los capítulos más densos y menos leídos del Antiguo Testamento. En ese capítulo, Dios le entrega a Israel un calendario completo, no un conjunto de costumbres culturales, sino un sistema de 7 festividades que Él mismo llama mis fiestas solemnes y santas convocaciones. Cada una de esas festividades tenía una fecha exacta, una ceremonia específica y un propósito establecido por Dios antes de que cualquier tradición humana se formara alrededor de ellas. Y cada una de ellas, según el apóstol Pablo en Colosenses 2:17, era sombra de lo que había de venir. No metáforas sueltas, no rituales vacíos, sombras proyectadas hacia adelante en el tiempo por un Dios que sabía con exactitud qué iba a ocurrir y cuándo. Una de esas festividades está en Levítico 23, versículos 10 y 11, y dice esto: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y él agitará la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la agitará el sacerdote. Una gavilla de grano, un sacerdote,
Un gesto específico, una fecha establecida con precisión. Esta no es una instrucción general ni una sugerencia piadosa, es un protocolo litúrgico con especificaciones exactas que Dios mismo diseñó y que los sacerdotes del templo ejecutaban con fidelidad año tras año durante siglos. Imagina la escena. Es la temporada de la cosecha en Israel. Los campos están comenzando a madurar. El campesino hebreo sale al amanecer y corta las primeras espigas del campo. No cualquier espiga, sino las más tempranas de toda la cosecha, las que aparecen primero entre el grano. Esas espigas se atan en un manojo, en la ofrenda que en hebraico se llama Bikurim, primicias. Y antes de que el campesino pudiera comer del trigo nuevo, antes de que nadie en Israel tocara el grano de esa temporada, ese primer manojo tenía que ser presentado ante Dios en el templo, no como una costumbre de agradecimiento vaga, como un reconocimiento deliberado de que la tierra y su fruto le pertenecen a Él, y de que lo primero que produce la cosecha le corresponde a Él antes de que cualquier otro lo toque. El verbo que Levítico 23 usa para describir lo que el sacerdote hace con esa gavilla es tenufa, en hebraico, tenuvpa, que los estudiosos traducen como ofrenda de agitación. El sacerdote no simplemente presentaba la gavilla en silencio, la agitaba hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, en una acción ritual que simbolizaba la ofrenda siendo presentada ante Dios en todas las direcciones del espacio, reconociendo su soberanía sobre todo lo que existe. Era un acto de consagración visible y público. Todo Israel podía verlo. Y mientras el sacerdote agitaba ese primer manojo de grano ante el altar, el mensaje era inequívoco. Este es el primer fruto. Es la prueba de que la cosecha pertenece a Dios, y la prueba de que el resto de la cosecha vendrá. Hay algo en esta ceremonia que no puede pasarse por alto. El campesino que cultivó el campo no podía presentar la gavilla directamente ante Dios. Necesitaba al sacerdote. El sacerdote era el mediador, el que tomaba lo que pertenecía a la tierra y lo elevaba ante el Dios del cielo. Sin esa presentación sacerdotal, el grano nuevo no podía ser consumido. La cosecha no podía comenzar formalmente para el pueblo. La festividad de Bikurim dependía del sacerdote haciendo su trabajo en el templo, en el lugar correcto, en el momento correcto, con el gesto correcto. Esta estructura no era arbitraria. Era el lenguaje de un Dios que se comunica a través de patrones. Patrones que apuntan hacia algo que todavía no ha ocurrido cuando Moisés los recibe. Si algo está comenzando a tomar forma en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús, te necesito. Déjame saber que estás aquí y que esto está llegando. Levítico 23:11 especifica cuándo ocurre esta ceremonia: el día siguiente del día de reposo. Y aquí comienza uno de los debates más significativos y menos discutidos en los círculos modernos del judaísmo del Segundo Templo. Los fariseos interpretaban que el día de reposo en este contexto se refería al primer día festivo de la Pascua, lo cual hacía que la ofrenda de las primicias cayera en el segundo día de la festividad pascual, independientemente del día de la semana en que ocurriera. Los saduceos, sin embargo, interpretaban que el día de reposo se refería al sábado regular, el séptimo día, lo que hacía que las primicias cayeran siempre en domingo, el primer día de la semana. Este debate no era un tecnicismo, era la diferencia que determina qué día exacto del calendario corresponde a la festividad de Bikurim. El Evangelio de Juan registra algo que vale la pena observar con atención. Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. El primer día de la semana. En griego, teidemiaiton sabatón, literalmente, el día 1 de la semana.
Ese es el día en que las mujeres llegaron y encontraron la tumba vacía. Ese es el día en que Jesús resucitó. El primer día de la semana, que según la interpretación saducea seguida por las comunidades del primer siglo que celebraban en el templo de Jerusalén, era exactamente el día de la festividad de Bikurim, la ofrenda de las primicias. El mismo día, no el mismo tipo de día, el mismo día dentro de la misma semana del Pesach. Lo que esto implica no es una coincidencia que el estudioso bíblico detecta con asombro. Es la declaración de Dios de que el calendario que diseñó en el Levítico no fue una serie de rituales sin propósito. Fue el lenguaje con el que anticipó con exactitud cronológica lo que su Hijo haría. Cristo resucitó en el día exacto de la festividad de las primicias, en el día exacto en que el sumo sacerdote debía presentar ante Dios el primer manojo de la cosecha, y Pablo, que conocía ese calendario mejor que casi cualquier otro hombre de su generación, no fue capaz de describir la resurrección con ninguna otra palabra. Solo una encajaba. Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, aparche de los que durmieron. Aparche. El primer fruto. La gavilla agitada ante el Padre. El primer manojo de la cosecha presentado en el santuario que no está hecho de manos humanas, sino que, como dice Hebreos 9:11, es mayor y más perfecto que el templo de Jerusalén. Pablo no está usando una metáfora poética cuando escribe aparche, está haciendo una afirmación técnica, calendárica y teológica. La resurrección de Cristo es la ceremonia de Bikurim cumplida. El sumo sacerdote presentó el primer fruto. La cosecha está garantizada. Si esto te está abriendo los ojos a lo que las Escrituras realmente dicen, dale like a este video ahora mismo. No por nosotros, sino para que esta revelación llegue a alguien más que la necesita hoy. La palabra aparche en el griego del Nuevo Testamento no es una metáfora vaga ni una imagen de poca importancia. En el mundo agrícola del primer siglo, tanto en la cultura hebraica como en la griega, aparche significaba el primer fruto de una cosecha que garantiza que el resto de la cosecha viene detrás. No era solo el primero en tiempo, era el primero en función jurídica. La entrega de las primicias era el acto que reconocía quién era el dueño de toda la cosecha y aseguraba que lo que seguía vendría completo. Cuando Pablo escribe que Cristo es la aparche de los que durmieron, está usando esa estructura con toda su carga semántica. La resurrección de Cristo no es un evento aislado. Es la garantía vinculante de que una cosecha completa vendrá detrás de ella. La palabra aparche aparece en otros lugares del Corpus Paulino, y cada uso confirma este significado. En Romanos 8:23, Pablo escribe: Nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, aparche del Espíritu. El Espíritu que habita en los creyentes es descrito como primicias, como el primer fruto de algo mayor que aún no se ha completado. En Romanos 11:16 escribe: Si las primicias son santas, también lo es la masa. Si aparche es santa, el resto que sigue también lo es. Y en Romanos 16:5 llama a Epéneto primicias de Asia para Cristo. El primero de una cosecha de creyentes de esa región que vendría detrás. En todos los casos, aparche funciona igual, el primero que garantiza el resto. La pregunta que vale la pena hacerse es esta: ¿por qué Pablo eligió aparche y no otra palabra? El griego del primer siglo tenía opciones. Podría haber escrito Nike, victoria. Podría haber escrito dynamis, poder o demostración de poder. Podría haber escrito semeion, señal milagrosa. Cada una de esas palabras habría descrito algo verdadero sobre la resurrección, pero ninguna de ellas habría dicho lo que aparche dice, que es precisamente esto. Lo que ocurrió no termina en sí mismo.
Lo que ocurrió el primer día de la semana es el primer fruto de una cosecha que todavía no se ha completado. Cristo resucitó. Y eso significa que otros resucitarán, no como posibilidad, como consecuencia inevitable de lo que el primer fruto representa. Primera de Corintios 15, 21 y 22 establecen la estructura, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán es el tipo, Cristo es el antitipo. En Adán la consecuencia es muerte, en Cristo la consecuencia es vida. Pero Pablo no lo deja ahí, porque dejar la declaración ahí podría llevar a una lectura vaga de que todos resucitarán de alguna manera en algún momento. Versículo 23 precisa la estructura con una exactitud que cambia todo. Cada uno en su propio orden. Cada uno en su propio orden. En griego, hekastos de entoidio takmati. Takma era un término militar que describía el orden de una formación, el rango en el que cada unidad marcha. Pablo está diciendo que la resurrección no ocurre de manera simultánea ni desordenada. Tiene un orden, una secuencia, y esa secuencia tiene 3 momentos identificables. Primero, Cristo como aparche. Segundo, los que son de Cristo, en su venida. Tercero, el fin, cuando Cristo entregue el reino al Padre, después de haber destruido toda dominación, toda autoridad y todo poder. La resurrección no fue el evento final, fue el primero de una secuencia que todavía está en proceso. Esto transforma la manera de entender la resurrección de los muertos. Para muchos creyentes, la idea de que sus seres queridos fallecidos resucitarán es una esperanza hermosa pero vaga. Una convicción que se sostiene más por el deseo de que sea verdad que por la comprensión de por qué tiene que ser verdad. Pero Pablo no está hablando de esperanza vaga, está hablando de consecuencia inevitable. Si Cristo es aparche, si la resurrección es el primer fruto de la cosecha, entonces la resurrección de los que están en Cristo no es posibilidad. Es la conclusión lógica de lo que ya ocurrió. El campesino que vio las primeras espigas madurar no esperaba con esperanza que el resto del campo produjera. El primer fruto era la garantía de que el campo entero vendría. Romanos 8:23 añade una capa más. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo usa aparche aquí para el Espíritu. El Espíritu que habita en el creyente ahora es las primicias, el primer fruto de la redención completa que todavía está por venir. La presencia del Espíritu no es el destino final del creyente, es la garantía de que el destino final vendrá. Lo que Dios comenzó en el creyente con el Espíritu, lo completará con la redención del cuerpo. El mismo patrón, la misma lógica de aparche. Primera de Tesalonicenses 4:14 al 16 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo escribe esto a una comunidad que estaba angustiada por sus muertos, por los que habían fallecido antes de que Cristo regresara. La respuesta no es teología abstracta. Es la consecuencia directa de aparche. Si Cristo resucitó como primer fruto, los que durmieron en él son parte de la cosecha que viene. Dios los traerá, no como metáfora, como el cumplimiento de lo que el primer fruto garantiza. Hay alguien viendo este video que enterró a alguien, un padre, una madre, un hijo, un amigo que era parte de tu vida de una manera que nadie más podía serlo. Y hay preguntas que no te atreves a formular en voz alta porque no sabes si tendrán respuesta. ¿Dónde está? ¿Lo volveré a ver?
¿Fue suficiente lo que creyó? Pablo no está respondiendo esas preguntas con comodidad emocional. Está respondiendo con aparche, con la lógica inevitable del primer fruto. Si Cristo resucitó, y si esa persona estaba en Cristo, entonces ella es parte de la cosecha que el primer fruto garantiza. No esperanza vaga. La secuencia que Pablo describe en 1 Corintios 15:23, cada uno en su propio orden. Cristo primero, los que son de Cristo después. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que piezas del rompecabezas todavía faltan, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más profundo. Volvamos ahora a la pregunta que plantea el título de este video, porque hay algo que necesita ser examinado con honestidad. Millones de personas celebran este domingo con huevos decorados, conejitos de chocolate, vestidos nuevos, canastas de regalo, y una misa o servicio en el que el pastor dice «ha resucitado» y la congregación responde «en verdad ha resucitado». Esa respuesta es verdadera. Pero ¿cuántas de esas personas salen de ese servicio sabiendo que están celebrando la festividad de Bikurim? ¿Cuántas saben que aparche es la palabra que Pablo eligió y por qué? ¿Cuántas entienden que lo que celebran no es solo un evento del pasado, sino la garantía de un futuro que todavía no se ha completado? La resurrección ocurrió, pero lo que significa, en toda su profundidad bíblica, ha quedado sepultado bajo capas de tradición que se acumularon durante siglos. La historia del nombre es reveladora. El evento que celebramos tiene 4 palabras en 4 idiomas distintos, y cada una de esas palabras cuenta una historia diferente. En hebraico, el Pesach, la Pascua, es la festividad que Dios ordenó en Éxodo 12 para conmemorar la liberación de Egipto. En griego se convirtió en Pascha, en latín Pascha también, y de ahí el español Pascua. Pero en inglés y en varios idiomas germánicos el nombre es Easter, y esa diferencia lingüística no es trivial. 2 tradiciones distintas, 2 caminos distintos, 2 conjuntos de asociaciones culturales distintos. La lengua española lleva el rastro del griego y del latín, que conectan directamente con el Pesaj hebraico. El inglés lleva algo diferente. El libro de Hechos 12:4, en algunas traducciones al inglés del siglo XVII, incluyendo la versión King James, traduce la palabra griega Pascha como Easter. Ese es el único lugar en el Nuevo Testamento donde esa traducción aparece, y los estudiosos bíblicos en general la consideran un error de traducción, porque en el texto griego la palabra es simplemente Pascha, que debería traducirse como Pascua, tal como aparece en prácticamente todas las versiones modernas. Lo que esta nota histórica revela es que el nombre Easter en inglés no viene de los textos bíblicos originales, viene de otro lado. El venerable Beda, monje anglosajón del siglo VIII, que escribió De Temporum Ratione alrededor del año 725 d.C., es la fuente más antigua que conocemos que conecta el nombre Easter con una figura llamada Eostre, una deidad del período anglosajón asociada con la primavera. Beda escribe que los anglosajones llamaban al mes de abril Eosturmonat, el mes de Eostre, y que la Iglesia adoptó ese nombre para la celebración cristiana. Vale la pena ser preciso aquí. Beda es prácticamente la única fuente antigua para esta conexión. No hay inscripciones, no hay altares, no hay artefactos arqueológicos independientes que confirmen en detalle todo lo que Beda describe. El académico Philip Shaw, en su obra Pagan Goddesses in the Early Germanic World, publicada en 2011, examinó la evidencia sobre Eostre con rigor crítico. Su conclusión fue que la evidencia lingüística de que Eostre existió como figura de culto es sólida. El nombre aparece en topónimos y en contextos que sugieren una devoción real,
pero que los detalles de los rituales asociados con ella son escasos e inciertos. Es un área donde los estudiosos continúan debatiendo y donde la honestidad intelectual exige no afirmar más de lo que las fuentes permiten. Lo que sí es claro es que el nombre inglés Easter tiene un origen que precede al uso cristiano en esa región, y que ese origen es germánico, no hebraico ni griego. En español, sin embargo, el nombre Pascua viene directamente de Pascha, que viene de Pesaj. El público de habla hispana celebra con un nombre que conecta lingüísticamente con el Pesaj hebraico de Éxodo 12. Eso no significa que la celebración popular en los países hispanohablantes haya mantenido el contenido bíblico. Los huevos, los conejitos y las canastas están igualmente presentes, pero sí significa que la brecha lingüística que existe en el mundo anglosajón entre Easter y Pesaj no existe de la misma manera en español. El nombre Pascua lleva la huella de Pascha. El problema no es el nombre. El problema es lo que la mayoría ya no sabe que ese nombre contiene. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., bajo el reinado del emperador Constantino, tomó varias decisiones que tuvieron consecuencias de largo alcance para la Iglesia cristiana. Una de esas decisiones fue establecer un método uniforme para calcular la fecha de la Pascua. Hasta ese momento, distintas comunidades cristianas calculaban la fecha de maneras diferentes. Algunas siguiendo el calendario hebraico, otras calculando de manera independiente. El concilio decidió que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Este sistema de cálculo se llama computus eclesiástico y ha sido el método estándar en la mayor parte del cristianismo occidental desde entonces. La carta que Constantino escribió a las iglesias después del concilio, citada por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, expresa con claridad que una de las motivaciones era separar la celebración cristiana del calendario judío. Constantino escribió que era indigno seguir el cálculo de los judíos para determinar la fecha de la fiesta más sagrada del cristianismo. Esta decisión, que puede entenderse desde su contexto histórico, sin atribuirle necesariamente motivos nefastos, tuvo un efecto concreto. La fecha de la Pascua cristiana quedó desvinculada del 14 de Nisán del calendario hebraico, la fecha exacta del Pesaj, y comenzó a flotar entre el 22 de marzo y el 25 de abril, dependiendo del año. Aquí está el contraste que vale la pena considerar. Levítico 23:11 decía: el día siguiente del día de reposo, una fecha que caía en un punto específico del calendario hebraico, en relación directa con el Pesaj del 14 de Nisán. Cristo resucitó en ese día específico del año 33 d.C. El cumplimiento fue preciso. Pero a partir del concilio de Nicea, la fecha que los creyentes conmemoran puede estar separada del Pesaj hebraico por hasta un mes. El evento fue preciso. La conmemoración es flotante. No es una acusación. Es simplemente un dato histórico que vale la pena conocer para entender lo que ocurrió y en qué fecha exacta ocurrió. Alexander Hislop, ministro presbiteriano escocés del siglo XIX, publicó en 1853 una obra llamada The Two Babylons, en la que argumentaba que gran parte del simbolismo de la Semana Santa cristiana, los huevos, el conejo, el nombre Easter, tenía raíces en cultos babilónicos y paganos que habrían sido absorbidos por la Iglesia romana durante siglos. El libro tuvo una circulación enorme y sigue siendo citado extensamente hasta el día de hoy en debates sobre el origen de las fiestas cristianas. Sin embargo, es importante ser honesto sobre su recepción académica. La mayor parte de los historiadores y eruditos bíblicos modernos consideran que Hislop utiliza metodología deficiente.
haciendo conexiones especulativas entre culturas separadas por siglos y geografías, asumiendo influencias que no pueden documentarse históricamente con la evidencia disponible. Lo que los académicos critican de Hislop no es la premisa de que el sincretismo religioso existió, eso está bien documentado, sino la forma en que conecta puntos con un nivel de certeza que las fuentes no permiten. Afirmar que los huevos de Pascua vienen directamente de rituales de Semíramis o de Baal es una cadena de conexiones que no tiene respaldo documental suficiente en los textos históricos disponibles. Hislop construye una narrativa que es internamente coherente, pero que descansa en paralelos que los especialistas en historia antigua del Cercano Oriente consideran demasiado generales para sostener conclusiones tan específicas. Esto no invalida todas sus observaciones, pero sí obliga a leer su obra con espíritu crítico y a distinguir entre lo que es hipótesis y lo que es historia verificable. ¿Qué es factual y qué es especulativo? Factual. El Concilio de Nicea de 325 d.C. desvinculó la fecha de la Pascua cristiana del calendario hebraico. Factual. El nombre Easter en inglés tiene raíces germánicas preexistentes al uso cristiano en esa región. Factual. Beda menciona una figura llamada Eostre como posible origen del nombre. Especulativo. Los detalles precisos de los rituales de Eostre y su influencia directa en las prácticas actuales. Especulativo. Las conexiones directas entre los huevos de Pascua y rituales específicos de culturas del cercano Oriente Antiguo. Mantener esta distinción no es cobardía intelectual. Es la honestidad que hace que el resto de lo que decimos sea creíble. Los huevos de Pascua tienen una historia documentada en el contexto cristiano que se remonta a la Edad Media. En ese contexto, el huevo era un símbolo de la resurrección, la vida que emerge de lo que parece estar muerto, la tumba que se abre cuando nadie lo espera. Algunas comunidades del Oriente cristiano tenían la costumbre de pintar los huevos de rojo para representar la sangre de Cristo. Esto es historia documentada, sin necesidad de apelar a Babilonia. Si esos huevos rojos medievales conectan o no con prácticas anteriores al cristianismo en otras culturas, es una pregunta legítima. Pero afirmarlo como certeza sin documentación suficiente es lo que debilita el argumento, no lo que lo fortalece. El conejo de Pascua tiene una historia similar. Beda es prácticamente la única fuente antigua que conecta a Eostre con la liebre o el conejo. La figura popular del Easter Bunny, que lleva canastas de huevos, es, en su forma actual, una tradición documentada principalmente en Alemania desde el siglo XVII. Que haya conexiones con simbolismo más antiguo es posible. Que esas conexiones sean exactamente las que Hislop describe es mucho más incierto. Lo que sí puede decirse con confianza es que el conejo que entrega huevos de chocolate a los niños en la madrugada del domingo no aparece en ningún texto bíblico, en ningún texto apostólico, ni en ningún texto de los primeros siglos de la Iglesia. Eso no lo hace demoníaco. Lo hace simplemente ajeno a la revelación bíblica. Y aquí está la pregunta que importa de verdad. No si los huevos son paganos, no si Hislop tenía razón en cada detalle. La pregunta que importa es esta. ¿Ayudan estos símbolos a que el creyente comprenda que Cristo es la aparche, el primer fruto de la resurrección de los muertos? ¿Ayudan a entender que la cosecha todavía no se ha completado y que los que murieron en Cristo son parte de ella? Si la respuesta es sí, tienen su lugar. Si la respuesta es no, si los símbolos han desplazado completamente el contenido, entonces hay algo que vale la pena recuperar, no para destruir la celebración, sino para devolverle la profundidad que el texto bíblico contiene.
Colosenses 2, 16 y 17 son frecuentemente citados en este tipo de discusión, y vale la pena leer con atención lo que realmente dicen y lo que no dicen. Pablo escribe: «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie tiene autoridad para juzgar al otro en cuanto a la observancia de estas festividades. No está diciendo que las festividades son indiferentes en su contenido. Está diciendo que la controversia sobre observancia no debe convertirse en tribunal de condenación entre creyentes. El cuerpo que proyecta esas sombras es Cristo, y ese cuerpo es real y está presente. Primera de Corintios 5, 7 y 8 añaden otra dimensión. Pablo escribe: «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad». Pablo dice explícitamente: celebremos la fiesta. Está hablando de la Pascua, de la festividad, y está diciendo que hay una forma de celebrarla correctamente. No está aboliendo la celebración. Está revelando quién es el Cordero Pascual que le da su significado, y pidiendo que la celebración sea coherente con ese significado. Aquí aparece la primera objeción que surge de manera natural. ¿No es esto judaizar? ¿No estás pidiendo que los creyentes gentiles guarden la ley de Moisés? La respuesta es no, y es importante explicar por qué. Judaizar, en el sentido que Pablo condena en Gálatas, es insistir en que la observancia de la ley mosaica es necesaria para la salvación o para la aceptación ante Dios. Eso es lo que Pablo rechaza con fuerza. Pero conocer el contexto del calendario hebraico para entender lo que Cristo cumplió no es judaizar. Es leer el Antiguo Testamento con los ojos abiertos. Es lo que permite entender por qué Pablo eligió a Parche y no Nike. El contexto hebraico no salva al creyente, pero revela con una precisión extraordinaria lo que Cristo es y lo que su resurrección garantiza. La segunda objeción es más personal. ¿Qué cambia en mi fe si sé esto? La respuesta es concreta. Cambia lo que entiendes sobre la resurrección de los muertos. No solo la de Cristo, sino la tuya y la de todos los que están en Cristo. Si Cristo es simplemente el que venció a la muerte, su resurrección es un evento del pasado que inspira esperanza general. Pero si Cristo es aparche, el primer fruto de la cosecha, entonces su resurrección es la garantía activa de que la cosecha todavía está en proceso. Los que murieron en Cristo no se perdieron. Son la cosecha que viene detrás del primer fruto. Eso no es consuelo vago, es la consecuencia inevitable de lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15:23. La tercera objeción es la más difícil de procesar emocionalmente. Mi iglesia siempre celebró así. Mis abuelos celebraron así. Si cuestiono esto, ¿estoy cuestionando su fe? La respuesta honesta es que la historia de cómo se celebra algo no es lo mismo que la revelación bíblica de qué se está celebrando. Las dos pueden coexistir. Lo que tus abuelos creyeron sobre la resurrección puede ser completamente verdadero y profundo, aunque no hayan conocido la palabra aparche. La fe no depende de conocer ese término, pero conocerlo te da una capa de comprensión que no tenías antes, y esa capa no destruye lo que ya tienes, lo profundiza. El creyente que sale de este video no está más lejos de la fe, está más cerca del texto que la sostiene. Las comunidades del primer siglo no celebraban la resurrección de la manera en que las iglesias modernas la celebran.
Lo que los registros históricos muestran es que los primeros creyentes, incluyendo a Ignacio de Antioquía y a Justino Mártir en el siglo II, entendían la resurrección de Cristo en directa continuidad con el Pesaj hebraico. Las comunidades llamadas cuartodecimanas, que seguían celebrando la Pascua en el 14 de Nisán, fueron la causa de la primera controversia significativa sobre la fecha en el siglo II, precisamente porque insistían en mantener la conexión con el calendario hebraico que Pablo había dejado establecida. No estaban judaizando, estaban siendo cuidadosos con el calendario que el texto bíblico les había entregado. Lo que puedes recuperar hoy no requiere que abandones tu iglesia ni que rechaces la manera en que has celebrado hasta ahora. Requiere simplemente que agregues profundidad a lo que ya tienes. Que cuando escuches «Cristo ha resucitado», sepas que eso significa aparche, primer fruto, y que ese primer fruto garantiza una cosecha que todavía no se ha completado. Que cuando pienses en los que perdiste, sepas que el orden que Pablo describe en 1 Corintios 15:23 los incluye a ellos. Que cuando contemples la celebración del Domingo de Resurrección, sepas que estás en el mismo punto del calendario sagrado que los sacerdotes del templo observaban cada año durante siglos. Solo que ahora el cumplimiento ya ocurrió. Imagina al sacerdote en el templo de Jerusalén. Es el primer día de la semana, durante la semana del Pesaj. El sol acaba de salir. El sacerdote toma en sus manos la gavilla, el manojo de las primeras espigas de la cosecha, y la lleva ante el altar. La gente está reunida. Es un acto sagrado que se ha repetido generación tras generación desde que Moisés lo instituyó en el desierto. El sacerdote agita la gavilla hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. La ofrenda es presentada, y en ese gesto el mensaje es: este es el primer fruto. La cosecha viene, el campo va a producir. Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que ella da. Ese gesto, repetido año tras año, era el lenguaje con el que Dios estaba diciendo: estoy preparando algo. Y cuando llegue, lo reconocerás porque habrás visto el patrón. Hebreos 9:11 y 12 dicen: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo no fue solo el primer fruto que fue presentado, fue también el sacerdote que presentó, el mediador y el sacrificio al mismo tiempo, lo que Levítico 23 describía. Un sacerdote llevando el primer fruto ante Dios fue cumplido en una sola persona, en un solo acto, en un solo momento, que el calendario hebraico había anticipado con exactitud. Hebreos 4:14 añade: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. El sumo sacerdote que los israelitas conocían entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, con sangre que no era la suya. Cristo entró en el santuario verdadero, no hecho de manos, con su propia sangre, una sola vez, habiendo obtenido redención eterna. El gesto de agitación de la gavilla anticipaba este acto. El primer fruto siendo presentado ante el Padre por el único sumo sacerdote que no necesita volver a hacer la ofrenda porque su eficacia no se agota. La secuencia que comenzó con la resurrección todavía está en proceso. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu, el mismo poder. Lo que levantó a Cristo en aquella mañana del primer día de la semana es lo que está habitando en el creyente ahora.
no como promesa distante, como a parche, como las primicias de lo que viene. La secuencia está activa, la cosecha no ha terminado. Detente un momento en esto. La pregunta que este video ha planteado desde el principio no es si la resurrección ocurrió. Eso no está en debate. La pregunta es, ¿para qué ocurrió? No solo de qué venció Cristo. Venció a la muerte, eso es claro. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta su resurrección? Y la respuesta de Pablo es aparche, primicias, que es la respuesta de alguien que conoce el Levítico de memoria y que está diciendo, la resurrección de Cristo es el primer fruto que garantiza la colecta. Lo que viene después de aparche no es silencio, es cosecha. El campesino hebraico que salía al amanecer y cortaba las primeras espigas del campo, no pensaba, es solo esto es todo lo que hay. El primer fruto no producía resignación, producía expectativa, porque el primer fruto era la señal de que el campo estaba produciendo, de que lo prometido estaba llegando, de que lo que parecía dormido durante el invierno estaba despertando. La primera espiga que maduraba era la garantía de que todas las demás espigas madurarían. No esperanza vaga, consecuencia agrícola. Y Pablo está usando esa misma lógica para describir lo que la resurrección de Cristo garantiza. Si el primer fruto está en pie, la cosecha entera vendrá. ¿Quiénes son los que son de Cristo en 1 Corintios 15:23? Pablo no da una lista de criterios. La frase es directa: los que son de Cristo, los que pertenecen a Él, los que están en Él. En el lenguaje que Pablo usa a lo largo de sus cartas, estar en Cristo es la condición que determina si alguien pertenece a la cosecha que viene. No la perfección moral, no la afiliación denominacional. Estar en Cristo, haber recibido lo que Él ofrece, haber confiado en lo que Él hizo. Si esa persona que perdiste estaba en Cristo, ella es parte de la cosecha que el primer fruto garantiza. Eso es lo que Pablo dice. Y Pablo no dice cosas que no pueda sostener. Hay alguien viendo este video ahora mismo que lleva ese peso. El peso de alguien que se fue antes de que pudieras despedirte. O de alguien con quien compartiste la fe durante décadas y que ahora no está. Y la pregunta que no te atreves a formular completamente es si lo verás de nuevo. Aparche no elimina el dolor de la pérdida, pero sí responde la pregunta con la misma lógica que Pablo usó para responderla a los tesalonicenses que estaban angustiados por sus muertos. Dios los traerá con Cristo, son parte del orden, del tagma, que todavía no se ha completado. El primer fruto ya fue presentado. La cosecha viene detrás. El domingo de resurrección, cuando se entiende aparche, no se convierte en algo más pequeño, se convierte en algo más grande. Ya no estás celebrando solo un evento del pasado, la tumba vacía, el ángel que dice, no está aquí, ha resucitado. Estás celebrando el momento en que la cosecha de Dios comenzó. El momento en que el primer fruto fue presentado ante el Padre y la secuencia quedó activada. Estás celebrando la garantía de que lo que vino después, los que son de Cristo, generación tras generación, encontrará al final el mismo resultado que encontró el primer fruto. Eso no es menos impactante que los gritos de aleluya. Es lo que da fundamento a esos gritos. La fecha que la mayoría celebra fue establecida por un computus eclesiástico en el siglo IV. El nombre en algunos idiomas lleva la huella de tradiciones anteriores al uso cristiano en ciertas regiones. Los huevos y los conejitos tienen historias que los estudiosos continúan debatiendo. Nada de eso borra lo que ocurrió en el primer día de la semana durante la semana del Pesaj del año 33 desde Cristo. El evento fue real, fue preciso.
Ocurrió en el día exacto en que el calendario de Levítico 23 indicaba que debía ocurrir la ofrenda de las primicias, y ningún decreto de ningún concilio puede mover ese evento del día en que ocurrió. Lo que este video te pide que lleves no es vergüenza por cómo has celebrado. No es un listado de errores que cometiste al pintar huevos o al comprar chocolate con forma de conejo. Lo que este video te pide que lleves es claridad. Claridad sobre qué ocurrió, cuándo ocurrió y qué garantiza hacia adelante. La resurrección de Cristo es más grande de lo que la mayoría de las celebraciones populares comunica. No porque las celebraciones sean malas, sino porque la profundidad del texto bíblico supera cualquier tradición que se forme alrededor de ella. Aparte dice más de lo que los huevos o los conejitos pueden decir, y merece ser dicha. ¿Cómo puedes orar hoy con esto en mente? No necesitas una liturgia nueva. Puedes simplemente leer 1 Corintios 15, 20 al 23 en voz alta y dejar que el texto haga lo que los textos bíblicos hacen cuando se leen con atención. Abrir algo. Puedes decir, Cristo resucitó como aparche, como primer fruto, y si yo estoy en él, soy parte de la cosecha que viene. Puedes nombrar a los que perdiste y recordar que aparche los incluye en el orden que Pablo describió. Puedes pedir que la celebración de hoy no quede en la superficie de la tradición, sino que alcance la profundidad de lo que el texto bíblico dice que ocurrió. Aparche, una palabra que Pablo eligió con precisión quirúrgica, una palabra que lleva el peso del Levítico, del templo, del sacerdote que agita la gavilla, del campesino que sabe que el primer fruto garantiza la cosecha. Una palabra que dice que la resurrección no fue el final de la historia, fue el primer párrafo del último capítulo. Una palabra que todavía está activa, todavía en proceso, todavía produciendo su consecuencia en el orden que Pablo describió en 1 Corintios 15, 23. Dios no eligió esa palabra por accidente, la eligió porque es la palabra que dice lo que necesita ser dicho. Lo que comenzó no ha parado. El domingo de resurrección no es una fiesta de primavera. No es una fecha calculada por el Computus de Nicea, ni una colección de símbolos de origen debatido. Es el punto de inflexión de toda la historia, el momento en que la cosecha de Dios comenzó, el momento en que el primer fruto fue presentado, el momento en que el sumo sacerdote entró en el santuario verdadero con su propia sangre y obtuvo redención eterna. Ese es el evento que el Levítico anticipó durante siglos. Ese es el evento que Pablo nombró con la palabra correcta. Y ese es el evento que estás celebrando hoy, aunque quizás sin saber hasta hoy cómo se llama. Hay alguien viendo este video en este momento, en este domingo de resurrección, que va a salir de este video diferente de cómo entró. No porque haya perdido la fe, sino porque entendió algo que no había entendido antes, que Cristo no solo venció a la muerte, que Cristo es aparche, el primer fruto, y que eso significa que la cosecha todavía está en proceso, que los que se fueron en él son parte de esa cosecha, y que el Dios que diseñó el Levítico 23, 16 siglos antes, sabía exactamente lo que estaba preparando y en qué día exacto lo haría. La gavilla fue agitada. El sacerdote presentó la ofrenda. El primer fruto está ante el Padre. Y la cosecha, todos los que son de Cristo, en su propio orden, en su propio momento, viene detrás. Eso es lo que el domingo de resurrección contiene cuando se lee con los ojos del Levítico y con la palabra que Pablo eligió. Estás celebrando no solo lo que ya ocurrió, estás celebrando la garantía de lo que todavía va a ocurrir. Y esa garantía tiene nombre: aparche. Si llegaste hasta el final, hazme saber escribiendo en los comentarios: sus promesas son reales. Coloqué otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este viaje. Gracias por ver
y te veo en el próximo video.